Bueno, Dios los bendiga. Les traigo hoy mi devocional. En este devocional he venido a hablar del rey Jeroboam. Vamos a estar leyendo el libro de Primera de Reyes, capítulo 14, versículos 7 al 11. Tiene por título: Ahías declara el juicio de Dios sobre la casa de Jeroboam. Ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. Pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí, yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré a Jeroboam y todo varón, así el siervo como el libre en Israel. En mi devocional pasado les hablaba sobre Roboam, que era el hijo de Salomón, y les contaba que cuando Salomón murió, el reino se divide en dos, y una parte lo coge Roboam y otra parte lo coge este rey que se llama Jeroboam. Jeroboam, en los tiempos en los que reinaba el rey Salomón, tuvo diferencias con el rey Salomón, y fueron tantas sus diferencias que él se fue y se escondió en Egipto, y allá duró todo el tiempo. En el momento en que Jeroboam se entera que Roboam fue rey y que Salomón murió, decide volver a su tierra. Cuando va por el camino se encuentra con el profeta Ahías, y el profeta rompe su túnica en 10 partes, y esas 10 partes y llega y le dice que Dios le va a entregar y lo va a hacer rey a él. Jeroboam no venía de un linaje tal vez de reyes, pero había sido escogido, y le dice que si él hace las cosas bien delante de Dios y es obediente, Dios le promete que le guardaría su reinado y todas sus generaciones serían reyes, como se lo prometió a David. Pero Jeroboam fue uno de los reyes malos que tuvo Jerusalén. Recordemos que por un lado Roboam fue muy malo durante su reinado con Judá, y Jeroboam fue muy malo en su reinado en Jerusalén. Dice la Biblia que Jeroboam fue tan perverso que él construyó ídolos, y es donde aparece esta palabra, porque a Jeroboam se le enferma su hijo menor, y dice que él manda a su esposa a disfrazarse y que vaya a la casa del profeta Ahías y le diga que ore para que su hijo sea sanado. Pero dice que cuando ella llega, ya Dios le había hablado al profeta Ahías sobre que Jeroboam iba a hacer esta estrategia. Y apenas ella golpea, al profeta llega y le dice: esposa de Jeroboam, ¿qué haces disfrazada? Ven, entra. Y apenas ella entra, llega y le dice: no tengo buenas noticias para ti. Y tú vienes a decirme que Dios sane a tu hijo, pero Dios me ha dicho que lo único justo que ha encontrado en tu casa es ese niño. Por lo tanto, él va a ser el único que va a morir y va a tener un entierro digno. Y es cuando aparece esta palabra que acabamos de leer. Dice que por un lado Dios le había profetizado a él que si él hacía lo bueno, iba a ser perpetuo el reinado, como lo fue perpetuo el reinado de los hijos de David. Pero por otro lado, Jeroboam había decidido no hacerlo. Jeroboam es catalogado como uno de los reyes más irrespetuosos de la presencia de Dios. Jeroboam, en el momento en que comenzó su reinado, un día su pueblo debía ir a Judá a hacer el tema de la Pascua, y él tenía tanto miedo de perder su poder que él decidió construir 2 becerros de oro, uno al norte y otro al sur, y le dijo al pueblo que ya no había la necesidad de ir al templo de Dios, sino que ahí estaban esos becerros que eran los que los habían liberado de Egipto, y esos becerros les dice al pueblo que vayan y rindan culto a esos becerros, y el pueblo comienza a hacerlo. El pueblo comienza a rendirle culto a esos becerros, y esto ocasiona la ira de Dios, y esto ocasiona que Dios
se enemiste con Jeroboam después de haberle prometido tantas cosas bellas. Sus acciones lo llevaron a hacer eso. Su falta de claridad espiritual los llevó a creer que iba a poder retener al pueblo y eso le iba a retener su reinado. Fue tanta la ira de Dios a causa de este tema que un día Dios manda un profeta, porque Jeroboam irrespetaba totalmente la presencia de Dios. Jeroboam era un rey que no le importaba lo que Dios había mandado, y entonces cualquier persona que le decía que podía hacer un sacrificio, él lo hacía, cuando Dios había dicho que los únicos que podían hacer los sacrificios eran la tribu de Leví. Era tan la falta de cortesía de Jeroboam o de respeto de Jeroboam hacia Dios, que cada momento Jeroboam hacía más cosas para que Dios estuviera airado. En vez de arrepentirse y recordar lo que Dios le había dicho a él, hacía cada vez más cosas malas para que simplemente deshonrar el nombre de Dios. Un día fue tanto su respeto hacia Dios que él, como rey, decidió hacer el sacrificio. Le pareció muy normal el hacer el sacrificio, y en el momento en que iba a hacer el sacrificio en el altar, Dios envió un profeta joven y le dijo a ese profeta joven, llegó y le dijo que profetizara, y llegó y le dijo: a causa de lo que tú estás haciendo, Jeroboam, tú vas a ser destruido. Y en ese momento Jeroboam alza la mano y llega y le dice: arréstenlo. Y apenas alza la mano y dice: arréstenlo, dice que su mano se le seca automáticamente. Y ahí en ese momento él llega y llama al profeta joven, y llega y le dice al profeta joven: ven y ora por mí para que Dios me sane. Y el profeta joven ora y Dios le sana la mano. Y Jeroboam estaba tan enceguecido y tenía sus sentidos espirituales tan aturdidos que simplemente llega y le dice: te ofrezco lo que quieras, pero quédate. Y el profeta joven llega y le dice: así me ofrezcas a mí la mitad de tu reino, no puedo quedarme, porque Dios me dijo que ni comiera ni me quedara en tu casa. Entonces esto lleva a que nosotros podamos entender que muchas veces el tener los sentidos aturdidos nos llevan a perder todo lo que Dios ha prometido. Jeroboam tenía una promesa especial de Dios, pero estaba tan enceguecido por sus ambiciones, por sus deseos, por sus deleites, por lo que él soñaba y su miedo a perder lo que él tenía, que eso lo llevó a cometer error tras error, tanto así que airó tanto a Dios que Dios dijo que exterminaría de la tierra la generación de Jeroboam. Y así fue. Dice: los que mueran en el reino no se los comerán los huesos los perros, pero aquellos que no mueran en tu reinado, los perros se comerán tus huesos, las aves le sacarán los ojos. O sea, le profetiza algo que uno llega y dice: tremendo, porque alguien que pudo colocar a sus generaciones perpetuamente y que sus acciones hubieran bendecido a sus hijos y a los hijos de sus hijos, terminó haciendo que toda su generación fuera extinta. Ese fue el reinado del rey Jeroboam. Fue un rey idólatra, fue un rey que no tenía sus sentidos espirituales para Dios, fue un rey que no le importaba lo que Dios había mandado, fue un rey que no le interesaba eso. La consecuencia fue el hecho de que Jeroboam terminó extinguiendo sus generaciones y su vida. Concluyo este devocional diciendo: lo importante de nosotros tener nuestros sentidos espirituales alertas para escuchar a Dios, que no nos pase lo de Jeroboam, porque muchas veces nosotros podemos pensar que podemos jugar con Dios, con lo que estamos haciendo o con lo que estamos desobedeciendo, pero Jeroboam es el claro ejemplo de que Dios nos tiene paciencia, pero también tiene un límite, y ese límite muchas veces es la consecuencia de que nosotros traigamos maldición si no hacemos las cosas bien. Bueno, Dios los bendiga, Dios los guarde. Espero este devocional haya sido bendición para ustedes. El Señor los bendiga.